Un gusto de tenerlos aquí presentes. Vamos a conversar sobre este tema de los contratos de suministro. Voy a hacer una presentación. La idea es tener una presentación de unos 15 minutos a lo mucho, donde expliquemos los diversos tipos de clientes y las posibles opciones que tienen ustedes para reducir costos, ¿no? Y ahí pasamos a la etapa de las preguntas. Vamos a partir la presentación un poco ubicándonos en los tipos de clientes. Esto es muy importante porque nosotros cuando recibimos consultas, muchos de nuestros clientes, salvo que tengan áreas especializadas en algunas industrias, en algunos negocios hay áreas de mantenimiento que están especializadas en lo que son consumos de energía. Sin embargo, este es un tema que hay que conversarlo, ¿no? Los tipos de clientes. En el mercado eléctrico, a partir del año 1992, existe una ley que regula el sector, que es la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, que de alguna manera ha permitido que ingresen gran inversión privada, sobre todo en generación eléctrica en el Perú. Y dentro de estas reformas, uno de los grandes cambios que se dan es los cambios en el tipo de clientes. Existen dos tipos de clientes que son los clientes regulados y los clientes libres. El tratamiento legal y el tratamiento comercial de ambos tipos de clientes son distintos, ¿no? Y los vamos a explicar acá y vamos a ver cómo podemos reducir algunos costos en ambos tipos de clientes. Por un lado, tenemos los clientes regulados. Los clientes regulados, tenemos clientes regulados obligatorios y opcionales, al igual que los libres, lo vamos a ver en la siguiente lámina con mayor detenimiento y precisión. Pero partamos de los clientes regulados obligatorios que están en función a la potencia que consumen, ¿no? Hasta 200 kilovatios de potencia son clientes regulados obligatorios. Los clientes regulados eh, tienen que contratar necesariamente con la empresa distribuidora que está en la zona donde se ubican. En el Perú está dividido por zonas de concesión de distribución de norte a sur y a este y a oriente, ¿no? Por ejemplo, en Piura, Tumbes, tenemos Electronoroeste, y así vamos bajando. Lambayeque, parte de Cajamarca tenemos Electronorte, Hidrandina, que tiene principalmente La Libertad y Ancash, y las zonas también de la sierra, el Cajamarca también algunas zonas. Y luego hacia abajo tenemos Lima. En Lima hay dos operadoras, Enel y Luz del Sur. Luego tenemos Electrodunas, que es en la parte de Pisco, Ica, Chincha. Luego tenemos Real en Arequipa y en el sur tenemos Electrosur, ¿no? Que ve Tacna y Moquegua. Electrosureste, que ve principalmente lo que es la zona de Cusco, Abancay, Apurímac. Electrocentro, que ve Huánuco, Huánuco, Junín, Cerro de Pasco. Y Electrooriente, que ve San Martín y Loreto, Electrocayali o Cayali y Electropuno, ¿no? En general esas son, hay otras distribuidoras más pequeñas, pero esas son, les digo, por la ubicación que puedan tener sus negocios. Entonces, en estos casos de los clientes regulados, solo pueden contratar con estas distribuidoras. Entonces, aquí una pregunta importante, lo vamos a ver más abajo también, más adelante, pero en estos casos, el cliente contrata con la distribuidora, pero también contrata lo que son precios regulados por el OSINERMIN, que es el organismo regulador del Estado, en base de fórmulas tarifarias.
la fijación de precios o de estructuras tarifarias, más que de precios, se hace cada 4 años en materia de regulación tarifaria para las distribuidoras. Y para el cliente le dan opciones tarifarias, ¿no? En realidad, los clientes, por ejemplo, nosotros en nuestros domicilios pagamos una tarifa BT5, que es baja tensión 5, que principalmente mide energía, ¿no? Que son consumos, entre comillas, menores. Entonces, en nuestros domicilios, salvo que tengamos una potencia mayor a 20 kilovatios, vamos a pagar energía y potencia. Pero para las industrias, para los comercios, para los restaurantes, que de repente tienen consumos mayores o es más que consumo, sino instalaciones mayores, cargas mayores a 20 kilovatios de potencia, entonces entra en una estructura de opciones tarifarias binomia, que miden energía y potencia. Entonces, como vamos a ver más adelante, ahí también se puede lograr una reducción de costos. Que por lo general, ¿qué pasa en la industria eléctrica? El consumidor normalmente no conoce, ¿no? Existe una simetría en la información aquí, no es un conocedor de lo que está comprando. Entonces, normalmente confía en lo que el vendedor le da, y en este caso estamos ante un monopolio natural. Entonces, por ejemplo, pido un nuevo suministro, pongo una nueva industria, entonces estoy dentro de clientes regulados y normalmente no conozco la posibilidad de elegir estas opciones. Entonces, a mí la empresa me asigna una opción tarifaria. Entonces, eso es, como vamos a ver más adelante, eso se puede modificar. Estas opciones tarifarias son anuales y se renuevan automáticamente, ¿ya? Entonces, eh, entonces esta renovación, uno con algunos datos que les voy a dar puede ver si está en la opción tarifaria correcta. Por otro lado, tenemos a los clientes libres. Los clientes libres son distintos a los regulados, ¿no? También existen opcionales y obligatorios, como lo vamos a ver en la próxima lámina, pero a diferencia del distribuidor, pueden contratar directamente con el generador y con o con el distribuidor, ¿ya? Y los precios y las condiciones son de libre negociación. Acá el marco regulatorio prácticamente queda de lado. Entonces, también queda de lado pues la protección de OCINER, porque los clientes regulados sí están sujetos, por ejemplo, a reclamos de OCINER ante la primera instancia la empresa y ante la segunda instancia OCINERMIN. En los casos de clientes libres no, salvo que se fije en los contratos algunas condiciones, sobre todo para temas regulatorios, porque siempre en estas contrataciones existen temas regulatorios, por más que las tarifas sean libres, por ejemplo, el acceso a la red, el costo de la transmisión, ¿no? O el costo del valor agregado de distribución, que son componentes ya más del sistema de redes, más que de la energía misma. Entonces, estos son los dos tipos de clientes que tenemos. Acá, podemos ver un poco ya en función de los consumos, ¿no? De 0 a 200, todo es potencia, por favor. Esto ténganlo claro, ¿no? De 0 a 200 kilovatios de potencia es cliente regulado obligatorio. Contrata con el distribuidor. Entonces pasamos a un rango de 200 a 2500, que es un rango importante a tenerlo en cuenta, ¿ya? Que lo voy a dejar un momentito de lado, pero es el rango donde el cliente puede optar, ¿no? Y es ahí donde el cliente puede ver
una posibilidad de mejora en la contratación y por lo tanto en los costos y en las condiciones de suministro. Pero lo voy a ver más adelante con mayor detalle. Entonces, este es el cliente libre obligatorio que está entre 200 y un poquito más, porque hasta 200 es cliente regulado, 200 y un poquito más, hasta 2.500 kilovatios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el usuario puede optar por ser o cliente regulado o cliente libre. Acá en los últimos años ha habido una migración importante de clientes regulados a clientes libres, sobre todo por por el precio que hay. Ya lo vamos a comentar más adelante. Te dirán todo viene más adelante, es que lo mejor se guarda para el final. Pero eh, hay en estos últimos años ha habido una sobreoferta de electricidad que ha beneficiado sobre todo a los clientes libres. Así como antes los clientes libres, sobre todo los clientes libres no tan grandes, se vieron perjudicados por los costos, en los últimos años esto ha cambiado. Entonces, además que hay empresas que proveedoras de energía, distribuidoras y generadoras que han entrado con mucha fuerza al mercado. Y eso es muy importante, sobre todo para el cliente, porque el cliente es el que se ve beneficiado. Entonces, si está en este rango, pueden evaluar la posibilidad y si todavía no está dentro de los clientes libres, pueden estar. Y luego pasamos al cliente obligatorio, libre obligatorio, el que sí o sí es cliente libre, ¿no? Entonces, ahí también ya no hay nada que elegir, ahí uno es cliente libre y tiene las condiciones de cliente libre, que entonces puede contratar con el generador o con el distribuidor a precios negociados libremente. ¿Ya? Las preguntas las dejamos para el último, yo sé que van a tener varias preguntas y al final las absolvemos. Entonces, acá viene ya el tema que ustedes quieren ver, ¿no? Si ustedes están como clientes regulados, o sea, solo obligatorios de 0 a 200, porque eso es lo que nos pasa a veces, ¿no? Porque vienen, por ejemplo, a buscarnos y nos dicen, Rolando, ¿qué puedo hacer? Entonces, la primera opción que yo les digo, siempre evalúo, traten de pasar a clientes libres. Este es el momento, este es el momento. Ya les voy a dar algunos tips, ¿no? Este es el momento. Pero entonces, lo primero que yo veo es la demanda. ¿Qué demanda tiene? La demanda me dice, tengo 190, 185, 199. Ah, no puede ser cliente libre. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? O, por ejemplo, la vez pasada tuve un cliente que no estaba en una zona interconectada. Ustedes saben que el Perú tiene zonas, casi todo el Perú está interconectado por el sistema eléctrico interconectado, valga la redundancia, nacional, pero hay zonas que no. Entonces, en esas zonas que no están interconectados, esta división de potencias no funciona. Ahí siempre van a ser clientes regulados. Entonces, ¿qué posibilidades tiene? ¿No? En el caso de los clientes regulados, la mejor forma es elegir la opción tarifaria correcta. Esa es la opción tarifaria correcta, ¿no? Las opciones se miden, por ejemplo, existen en realidad 6 opciones tarifarias, pero va a depender. Las de baja tensión, por ejemplo, son las BT4, BT2, BT3 y BT4, ¿no? La BT2, por ejemplo, es como que la medición perfecta, mide las dos potencias y dos energías, en hora punta, ambas en hora punta y fuera de punta.
Entonces, por ejemplo, esta tarifa es ideal, obviamente, bajo un estudio de carga que lo recomendamos siempre, para industrias que funcionen las 24 horas, porque el ahorro de energía, el ahorro del dinero en el fondo, es principalmente por una combinación precio y consumos. Precio y consumos. Muchas personas creen que, por ejemplo, en las industrias, esta industria paga menos que la mía. No, no. O mi empresa paga menos que la otra, o más que la otra. No. Esto es netamente en función de la combinación. Precio, en este caso tarifas, opción tarifaria y consumo. Entonces, si yo tengo 24 horas, yo tengo que optar por una opción tarifaria que esté de acuerdo a mis consumos, ¿ya? Porque de repente yo no consumo en horas punta, entonces esta tarifa de mediciones en hora punta no me sirve, ¿no? No me sirve. Entonces tenemos la baja tensión, la BT2, dos potencias, dos energías, la MT3, que es muy común, es dos energías y una potencia, y la MT4, que es una energía y una potencia. Entonces, perdón, una energía y dos potencias. Entonces, eso, ¿cómo lo determino? Eso lo determina. ¿Se pueden reducir costos ahí? Sí, la respuesta es sí, haciendo un estudio de carga y de consumos, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Si ustedes lo pueden hacer por su parte, si no como estudio, nosotros le podemos recomendar a alguien que trabaja con nosotros, que le pueda hacer ese estudio, de tal forma que ustedes saben si la tarifa que tienen es la correcta. Es la correcta. La opción tarifaria es la correcta. Las opciones tarifarias se determinan anualmente, es decir, yo, por ejemplo, yo soy un cliente nuevo, entonces yo puedo desde que soy cliente nuevo pedir la opción tarifaria, pero muy pocas personas saben esto, entonces van y la misma empresa les asigna ojo, no, con esto no estoy hablando mal de la empresa ni que se está avivando, es lo normal, o sea, van y la ponen en una tarifa estándar. Y entonces es cuestión de que el consumidor, el usuario diga, señores, yo voy a hacer mi estudio de carga, yo la verdad que no necesito BT2 porque estoy, ¿cómo se llama? Yo no consumo en la tarde, mi hora punta, yo cierro mi negocio a las 5, la hora punta empieza a las 6, yo no consumo, ¿no? Entonces, esas cosas se determinan con un estudio de carga y consumo, que hay entidades que lo hacen, yo les recomiendo eso, tanto para la baja tensión como para la media tensión. Entonces, también acá hay dos figuras, la baja tensión, que es hasta 220, y la media tensión, que se manejan 10.000 y 22.9, que también son las mismas opciones tarifarias, o sea, BT2, MT2, pero en media tensión. En media tensión es más barata porque ya no se paga el costo de la distribución, de la transformación. Entonces, pero también ahí con un estudio adecuado de carga se puede hacer, ¿no? Entonces, BT2, MT2, BT3, MT3, BT4, MT4, que son las opciones principalmente para las empresas, ¿no? Para las unidades productivas, cualquiera sea la actividad. Acá no me centro con actividad. Eso de las actividades desapareció con la ley de concesiones. Antes de la ley de concesiones, por ejemplo, las tarifas o los pagos tarifarios funcionaban en función, vale la redundancia, en relación con la actividad. Por ejemplo, yo era industrial, tenía tarifa industrial. Yo era agrario, tenía tarifa agraria o agropecuaria. O si era domiciliario, domiciliario. Eso no existe ahora, no existe desde hace muchos años. Ahora es en función de los consumos, ¿ya? Entonces, eso es en relación, la pregunta, la respuesta. Eh, ¿Se pueden reducir costos en los clientes regulados? La respuesta es sí. ¿Cómo? Escogiendo o optando
por una adecuada opción tarifaria. Y esa opción tarifaria va a ser en función de los consumos, del régimen de consumo que yo tenga. ¿Cómo determino esto? Con un estudio de carga y consumos, que hay empresas especializadas, pero si ustedes no conocen o quieren una recomendación del estudio, ustedes que son nuestros clientes, podemos darles esa recomendación, ¿no? Trabajamos con empresas que hacen estos trabajos. Vamos ya a los clientes libres, ¿no? Entonces, acá me voy a poner en el rango de 0 a 2.500. Entonces es lo primero que pueden ver, ¿no? Yo estoy en este rango de 201 a 2.500, sí estoy. Entonces puedo optar por cambiar a cliente libre. Ojo, no estoy diciendo de cambiar de distribuidor a generador. No lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque siempre, yo acá me pongo del lado de mis clientes, ¿no? Del lado de mis clientes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo cuando negocio, ya paso a ser cliente libre, yo puedo negociar con mi propio distribuidor, el que me presta el servicio, y decirle, oye, mira, por decirte, Electrodunas, yo ya no quiero ser cliente libre, perdón, regulado, quiero ser cliente libre, ahora quiero ser cliente libre. Yo ya estoy dentro del rango. Entonces, ya ofréceme una tarifa de cliente libre. ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer. O puede venir otro distribuidor, Luz del Sur, Coelvisa, en él, los tomo de manera referencial nomás, no, por favor. Entonces, ¿pueden también ofrecerme el servicio? Por supuesto que pueden. Entonces ahí mi gama, mi gama de proveedores es mucho más grande. Entonces es ahí donde yo puedo ver qué es lo que más me conviene, ¿no? Hago mis estudios, entonces yo cuando salgo al mercado voy a tener varias personas que me ofrecen. Entonces me dicen, oye, esta es mi corrida, tú te vas a ahorrar energía. Entonces, esa es una buena opción, es una excelente opción. Esa en realidad es la mejor opción para reducir costos. Eh, en algunos casos acá hay que ver precio, pero también condiciones. A veces cuando uno pasa a un generador o a otro distribuidor, como ya el distribuidor que se queda ya no es el operador, mejor dicho, sigue operando las redes. O sea, yo, por decirle, si estoy en Lurín, mi operador de redes siempre va a ser Luz del Sur. Le compre a Luz del Sur o no le compre a Luz del Sur. Entonces, esas cosas también tienen que evaluarlo su área técnica, le podemos dar recomendaciones. Es una de las cosas que tienen que tener en cuenta, pero no es todo. Hay que ver cuáles son las condiciones que les ofrecen los otros proveedores. Entonces, esa es la mejor opción, señores. Si yo estoy entre 201 a 2.500, ver la posibilidad de pasar a ser cliente libre, ¿ya? Entonces, para pasar a ser cliente libre, ojo, y acá quiero hablar un poco del tema, ¿no? Hay clientes que tienen más de un suministro, por decirle, clientes que tienen varias instalaciones a nivel nacional y tienen más de un suministro. Entonces, la pregunta lógica es, ¿yo puedo contratar todos mis suministros con un solo proveedor? La respuesta es sí, sí, siempre y cuando cada uno de estos suministros supere la demanda, supere la demanda. Esta fue una modificación que se hizo en el 2016. Antes uno podía sumar todas sus demandas. Entonces, por ejemplo, si tenía en un lado 15, en el otro 20, en el otro 30, en el otro 50, llegaba con todas a 201, entonces podía negociar. Ahora no.
Ahora no. Ahora es por suministro. Entonces, cada uno de los suministros puede que supere los 200, o sea, 201 para ser más puntual, ¿no? Eh, con eso puedo suscribir. ¿Y puedo suscribir un contrato por todos los suministros? Por supuesto. Lo que se ponen en el contrato de suministro del cliente libre son los puntos de entrega, el punto de suministro. Entonces yo tengo un punto de suministro en Tumbes, tengo uno en Tacna, tengo uno en Lima, pero todo lo suscribo con un solo proveedor. Negocio el contrato con un solo proveedor. Acá hay otro tema que hay que tener en cuenta también, ¿ya? Acá hay otro tema que hay que tener en cuenta, que es lo siguiente. Cuando yo cambio de proveedor, tengo que esperar un año para pasar a ser cliente libre, ¿ya? Un año para pasar a ser cliente libre. Eso tienen que tomar en cuenta. Hay algunas empresas, y sobre esto se ha armado pues todo un tema, una discusión legal, inclusive el Indecopi ha participado en esto, porque hay empresas generadoras hay empresas distribuidoras, perdón, que te decían, tú contrata conmigo y como no vas a cambiar de proveedor, lo cual yo veo que es legal, ¿no? No vas a cambiar de proveedor, entonces yo no tengamos en cuenta el tema de un año. No tengamos en cuenta, pasas a ser el próximo mes o de acá a 2 meses, de acuerdo a las características técnicas del suministro. Esto, que personalmente a mí me parece legal, esto ha sido discutido por algunas empresas y se han ido a la defensa de la competencia en el Indecopi y hay algunas resoluciones que han salido cuestionando que las distribuidoras prescindan del año, ¿no? Pero como les digo, esto es cuestionable. Hay algunas distribuidoras que sí lo siguen haciendo, hay otras que no. Entonces va a depender en qué lugar ustedes negocien, ¿no? En qué lugar ustedes negocien. Pero la norma dice que es de un año, que se tiene que esperar. Entonces ya entramos un tema de precios. Miren, a partir del año 2015 en el Perú ha habido una sobreoferta de energía. Y esta sobreoferta de energía ha hecho que los precios de libre negociación, sobre todo para los clientes libres, se reduzcan. Como les digo, eso es bueno para los clientes libres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto que empezó el 2015 tenía como un futuro el 2020. Entonces, en el 2015 y 2016 decían esto, bueno, la demanda crecerá, entonces la oferta que no es tan grande porque no están entrando tantas centrales como lo quisiéramos. Entonces, a partir del 2020, 2021, esto se regularizaría. Y en estos momentos no es así. No es así, porque a partir del 2019, como todos lo sabemos, se ha dado el tema del COVID. Y a partir del año 2021 ha entrado un gobierno que no promueve mucho las inversiones. Entonces, la demanda no ha crecido al paso que se tiene, que se considera para que los precios bajen. Entonces, los precios todavía para el 2023, 24, 25 se mantienen con algunas variables mínimas hacia arriba, pero en algunos casos que se hicieron con esas variables también hacia arriba el 19, ahora se están bajando. Entonces, eh, como les digo, entonces eso permite que los precios se mantengan aquí. Y les digo eso porque yo veo varios contratos y veo el nivel de los precios, ¿no? Entonces, se pueden permitir ahorros de entre 18 y 30% en estos casos, ¿no? Ahorros de energía. Ojo, y acá también tengo que decirles un tema. Hay empresas, por ejemplo, que son clientes libres chicos, pues, ¿no? 200, 300, a veces no lo tomen a mal, pero un cliente de 500, 600, 300 es un cliente libre chico, ¿no? No es, no. Entonces, de hecho, le van a ofrecer precios un poco más altos que si tuvieran unas demandas de 1.000, 1.200, 1.500,
porque es así, esto es un mercado, ¿no? Y el mercado depende de la oferta y la demanda. Entonces va a depender de qué capacidad tengan para obtener mejores precios. Y eso es así, ¿cómo se llama? Y eso lo vemos en los contratos que nosotros revisamos. Y también lo tengo que comentar porque, por ejemplo, ustedes pueden decir, pero a mí me están dando un precio de $35 por megavatio hora y a mi vecino le están dando uno de 30. Señor, pero su vecino tiene 1000 de potencia y usted tiene 400. Entonces, hay razones para esa diferencia de precios. Entonces, señores, una de las opciones importantes para reducir costos es pasar a ser cliente libre. Eso lo tienen que, que ver. Y en caso que ya sean clientes libres, tienen varias formas de poder lograr mejoras. Va a depender mucho del contrato que tengan firmado, cuándo lo firmaron. Si es un contrato que lo firmaron, por decirle, en 2018, es un contrato que se puede renegociar, se puede ampliar los plazos. Entonces hay varias formas que ya tendrían, en caso quieren, los podemos asesorar y ver cuál es la mejor forma, eh, cuál es la mejor forma de obtener ventajas en esa negociación. Pero no, también es una posibilidad de obtener mejores costos. Hay contratos de largo plazo, ¿no? Que tienen firmados y que ya se están por vencer. Entonces, ahí es un buen momento. Entonces, decirle, oye, mire, yo negocio ya, porque estar cambiando de proveedores tampoco es, ya tienes un proveedor que te da el servicio, ¿no? Te da garantía, entonces puedes mantenerte, lo importante es mantener las condiciones, entonces pueden alargar el plazo de los contratos. Y hay otras fórmulas más de negociación que nosotros los podemos ayudar. También, y es importante manifestarlo acá, es que en la presente coyuntura de precios, las empresas distribuidoras y las empresas generadoras están muy dispuestas a renegociar sus contratos. Lo que ellos quieren es mantener, porque existe competencia. La competencia es lo mejor que le puede pasar a los consumidores. Y en este momento, en el mercado eléctrico, hay competencia, ¿no? Con esto, señores, termino la presentación. Cualquier cosa, mis datos ustedes los tienen y cualquier consulta nos la pueden hacer. Pasamos a la parte de las preguntas, por favor, si fueran tan amables, si tuvieran algunas preguntas, con todo gusto de absolverlos. A ver, acá el señor Marcelo Toledo, vamos a empezar como que rompemos el hielo con algunas preguntitas que están en el chat. Marcelo Toledo, hola Marcelo, voy a leer tu pregunta y te la contesto, ¿no? ¿Ese rango es de consumo real o de contratación? Muy buena tu pregunta, es de consumo real, ¿no? Para pasar a ser cliente libre, principalmente es los consumos, la demanda. La norma habla de demanda, entonces la demanda está en función de los consumos, porque tú puedes tener contratado o hacer hay personas que me dicen, hay que hacer una contratación fija con 300, pero yo llego a 180, entonces no. Principalmente es en función a los consumos, la demanda, el consumo, ¿ya? De la potencia me refiero, ¿no? Y bueno, ahí tienes la energía asociada. ¿Qué pasa si voy a tener un nuevo suministro? ¿Puede ser de inicio libre? También una excelente pregunta. Puede ser libre si tú eres cliente libre obligatorio, o sea, si tienes más de 2500 kilowatts, puede ser libre, ¿no? Entonces tu pregunta es, ¿y qué pasa si tengo menos de 2500? Voy a pedir que me den como cliente libre. Si contratas como cliente libre con la distribuidora, lo más probable es que te den como cliente libre. Pero si no contratas con ella, no. Ahí sí, lo más probable es que te digan que entras como regulado y esperas el año. ¿Por qué? Porque sobre eso no hay regulación. Entonces eso se queda al libre albedrío
de la, de la, de la distribuidora. Entonces, así está funcionando el mercado eléctrico ahora. Si tú eres más de 2.500, no hay nada que discutir, tú entras como cliente libre. Pero si tú tienes menos de 2.500, entras como regulado, ¿no? Entonces entras como regulado y ya después puedes, salvo, como te digo, que con la misma distribuidora negocies el suministro de cliente libre, que lo más probable es que te diga que sí, ¿no? Porque lo que en este momento se, hay mucha disputa por los clientes y es una forma de asegurarte y lo más probable es que te haga un contrato de cliente libre por unos mínimos 5 años, ¿no? Así es, Marcelo. Carlos Ojara, ¿cuál es la capacidad ociosa de las generadoras en la actualidad? Mira, esa pregunta sí no la tendría a la mano, ¿no? No la tendría a la mano porque es una pregunta compleja también y te voy a explicar por qué. Porque en el Perú puede haber, en realidad, si tú ves la potencia instalada versus la demanda, casi es el doble, pero no toda ese exceso es una potencia comercializable. ¿A qué me refiero? O sea, que tú tienes ahora empresas centrales que están de reserva. Antes de que esto se dé, en el año 2013, 2014, han ingresado centrales que, en, que son centrales de reserva. Entonces son centrales que todos venimos pagando, pero son centrales que lo que busca es mantener una reserva en el sector en caso de que la demanda falle, pero no son comerciales, o sea, no despachan. ¿Por qué? Porque sus costos no entran los precios marginales son mucho más altos de los precios marginales que ahorita despachan en el mercado, ¿no? Entonces, tú tienes como te digo, tienes tú ves los indicadores, la demanda es casi un 50% más alta que la demanda, no tanto, creo que está en 10.000 más o menos de potencia instalada y una demanda entre 7. ¿Ves esa diferencia? Pero no necesariamente todo esto, la diferencia es ociosa, porque hay parte que no es comercializable. ¿Por qué? Por estas centrales de reserva, ¿no? Entonces son de reserva. En caso de que se necesiten van a entrar, pero no entran al día a día del consumo, ¿no? ¿Por qué? Por el tema del costo marginal. Tú sabes que en el costo marginal, en el día a día del sector eléctrico, las empresas que producen electricidad, las generadoras, despachan en función a costos marginal, que son las unidades de producir energía. Entonces, despachan siempre las más baratas, ¿no? Entonces, hay energía cara que no está. Entonces, no tendría pues la estadística. Lo que sí te puedo decir es que todavía existe una brecha que permite mantener ciertos precios al abajo, ciertos precios que todavía beneficien a los consumidores. A ver, Melissa Pimentel. Buenos días. Mi potencia contrato es de 150 kilovatios, queremos comprar más equipos en aproximadamente de 60 kilovatios. ¿Podemos solicitar un aumento de carga a 200 en baja tensión? Sí. Bueno, no sé si en baja tensión, ya eso, y esto es un tema técnico, habría que ver las redes. En realidad, de repente les conviene ya pasar a media tensión, porque van a pasar, ahí tienen que invertir, ¿no? En un transformador, en la instalación, pero de repente eso lo recuperas en los consumos. Entonces, eso tienes que ver, eso es una evaluación. Si quieres, podemos conversar para darte algunos tips adicional y ver, porque ya es un tema de costos ahí. Ahí es un tema de costos. ¿Legalmente se puede? Se puede, ¿no? E inclusive de repente si pasa más tarde, mañana puedes pasar a ser cliente libre y aún ahorras doble costo, ¿no? Esa es la opción. Pero podría tratarse como trato discriminatorio, ¿no? En ir el Indecopi. Entiendo que es por lo que yo comenté que de los clientes que pasan el año y, o sea, no esperan el año y contratan. Mira,
honestamente, la norma habla de cuando cambias de proveedor, de condición, ¿no? De condición y de proveedor. Cuando no cambias de proveedor, en realidad te mantienes con el mismo proveedor. Que todo es discutible legalmente. Yo considero que no. Hay un pronunciamiento de Indecopi no definitivo que dice lo contrario. Entonces esperemos ver qué es lo que pasa, ¿no? En materia legal tú sabes que hay muchas discusiones. Esto hay que ver, porque al final es lo que más le beneficia al cliente también, ¿no? Porque el que hay que proteger en todas estas cosas es el cliente. Mi consumo actual es de 80 a 120. Sí, entiendo que vas por el tema de que me preguntaste. Sí, bueno, si pones cargas por más de 60 kilovatios, entonces tu consumo va a ser mayor y de repente, como te digo, te conviene pasar a media tensión. La media tensión baja el costo. El costo de media tensión versus el costo de baja tensión es menor, justamente porque ya la transformación no la hace la de media baja, no la hace la empresa, sino la haces tú con tus propias instalaciones, salvo que el distribuidor te ponga su propio transformador, que no es lo común. Lo común es que el propio usuario ponga su transformador. José Moreno, ¿qué opinas del proyecto de ley que los usuarios con 50 más puedan migrar al mercado libre? Mira, yo la verdad que esto tiene buenas cosas y malas cosas también, ¿no? El, por el lado de los usuarios, no sé, los usuarios pequeños, como de 200, 300, no ven mucho las ventajas del mercado libre, porque los precios que siguen pagando son mayores, ¿no? Que uno que pueda tener 500, 600, o sea, está, por decirte, 35, 36 versus un 27, 28 que pagan estos clientes. Entonces, no sé cuánto llegarán a pagar los de 50, ¿no? Habría que hacer un tema de costo-beneficio. Yo personalmente tengo mis dudas, te soy honesto, José, ¿no? Pero inclusive cuando se publicó, porque esto es para beneficiar a las MIPES, ¿no? Es un proyecto que hizo la bancada de Fuerza Popular en beneficio de las MIPES, pero no sé si va a llegar, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, habría que analizarlo correctamente. De todas maneras, por el lado de los proveedores es un beneficio, porque la gama de los clientes se amplía, ¿no? Se amplía bastante, pero no sé qué tanto beneficia a los consumidores. Pero bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? De todas maneras es interesante que hayan proyectos en el sector eléctrico porque últimamente cada vez hay menos. A ver. Sí, la potencia instalada del Perú es 13.000, debe ser, no tenía ese dato, pero de estos 13.000, no toda es potencia instalada comercializable, como lo comenté, ¿no? Hay mucha reserva aquí. O sea, que en algún momento si hay déficit, sí, pero no es una reserva barata. ¿Y por qué no es una reserva barata? Porque la mayor parte, por ejemplo, hay como 1.000 ahí, ¿no? O más de 1.000 que son a petróleo o a diésel. Entonces que está en reserva, que en algún momento, sobre todo en el sur, que en algún momento pensó a transformarse con el gas natural que iba para el gasoducto al sur, que al final en 2016 quedó en el aire, ¿no? Mira, para que un cliente pueda migrar al mercado, esta demanda debe ser de un mes al año o en promedio. Debe ser los últimos meses, ¿no? Tienes que ver cómo van tus consumos los últimos meses. Me parece que la norma habla de promedio anual. Entonces, el promedio anual eh, lo determina, pues, no tanto con el promedio, pero los últimos meses son los que van a marcar la pauta.
En todo caso, si quieres revisamos tu factura y te digo si estás en la capacidad de pasar a ser cliente libre, ¿no? Pero es una buena opción. Exacto, Marcelo. Máxima demanda 7.000, el resto es, sí es, o sea, no es oferta ociosa, o sea, parte de eso debe ser oferta comercializable, ¿no? Porque no estamos al 100% de la capacidad. Y por eso es que los precios siguen baratos, porque la oferta todavía supera la demanda. Pero no toda esa diferencia, porque si tú me pones 7.200 menos 13.000, o sea, casi 4.800, ¿no? Eh, Casi 4.800, un poco más, ¿es oferta ociosa? No, ahí sí te digo que no, porque mucha de esa oferta todavía no es oferta comercializable, por lo que te comento, ¿no? Si en un proyecto tengo una potencia 2013, requiero qué tipo de conexión y tarifa debería contratar. Eso sí, no te podría decir, tendríamos que ver el proyecto, Víctor. Esos temas no se pueden opinar así al aire. Hay variables que se tienen que evaluar, ¿no? En función a tus consumos. ¿Qué consumos tienes? ¿Trabajas cuál es tu hora, tienes que ver ahí cuáles son tus horarios, ¿no? ¿Qué tipo de cargas tienes? Horarios me refiero, vas a trabajar las 24 horas, vas a trabajar más en punta que en fuera de punta. Esas cosas son las que tienes que marcar y en todo caso lo podemos conversar. Sí, Melissa, lo mismo. Eso tendrías que ver, como les digo, yo no podría decirles sin conocer sus consumos, decirles para esto lo que se recomienda son los estudios de carga, ¿no? Son los estudios de carga. José Encarnación, ¿qué opinión tienes sobre los autoconsumos? ¿Cuándo debería instalar paneles solares para reducir tanto para cliente regulado como cliente libre? Bueno, excelente tu pregunta, José. Esto es ahora cada vez se va a dar más esto, ¿no? Todavía no está regulado. Esto es lo que se conoce como generación distribuida. Entonces, cada vez más las empresas, las industrias e inclusive los hogares van a trabajar este tema de los paneles, sobre todo paneles solares. Hay otra fuente de energía, pero sobre todo paneles solares para reducir sus costos, ¿no? Esto se puede hacer en este momento. Eso va más que de un tema legal, porque no está prohibido, no está regulado, no está prohibido, pero más que un tema legal, aquí es un tema de costos. Ustedes lo podrían instalar, sobre todo, por ejemplo, y también viene posteriormente, y acá nos está trabajando mucho el tema de las baterías, también poder a través de baterías obtener cargas que usarlas en vez de usar la red pública. Entonces, José, eso lo puedes trabajar desde ahora, ¿no? Eso te va a permitir reducir tus costos, claro que sí. Inclusive en un futuro va a depender si ingresas la energía que tú autoconsumes a la red, pues eso también lo puedes hacer. Como te digo, no está prohibido, no está regulado, pero tampoco no está prohibido. Los precios de potencia estipulados están asociados a un factor de actualización. En el caso, a ver, Andy Cabrera, los precios de potencia y energía bases están estipulados en un PPA, en un contrato de suministro, están asociados a un factor de actualización. En el caso del contrato que manejo, el precio de potencia está asociado al PPI, el cual su tendencia es exponencial. ¿Qué fórmula de extracción para que este factor no sea tan exponencial? Mira, Andy, eso depende de la empresa que tú contrates, ¿no? Todas las empresas manejan factores de actualización muy, ¿cómo se llama? Muy similares, ¿no? Habría que revisar tu contrato y darte una opinión, pero no te podría decir. Esto más que un tema legal, es un tema económico o comercial, ¿no? Pero
Normalmente estos factores de actualización los determinan las empresas. Que lo puedas cuestionar y proponer, sí, ¿no? Sí, podrías hacer y discutirlo. La potencia que no se puede, como Santos Curi, la potencia que no se puede comercializar del parque generador son las reservas frías y la red que tienen un contrato con el Estado de acuerdo al decreto legislativo 1002. En realidad sí se pueden comercializar, ¿no? En realidad por ejemplo, tú las reservas frías o las otras centrales que no son necesariamente reservas frías, las que están en el sur, tienen potencia y esas potencias se pueden contratar, el exceso se puede contratar con terceros sin problemas, al igual que la red. La red solo contratan energía eléctrica, o sea, no contratan potencia. Entonces la potencia tú la puedes contratar por afuera, ¿no? O puedes contratarla con un generador que comercialice esa potencia. Eso no hay problema, no, no es que no se pueda comercializar, sí se puede comercializar. ¿Cuáles son los requisitos técnicos exigibles para el distribuidor para la migración al mercado libre? ¿Es correcto que sean exigidos solo aquellos clientes que migran con otro suministrador? Bueno, el artículo 4 del Decreto Supremo 022, ahí te pone los requisitos técnicos, ¿no? Tienes que comunicarlo con un año, tienes que tener algunos limitadores de potencia. En realidad, esto ya entra un poco al tema comercial también, ¿no? Los requisitos técnicos están en la norma, en el 022, principalmente son los que te digo, y el que más problemas trae es el limitador de potencia. Hay que ver también que cuando el cliente regulado que está con un distribuidor pasa a un generador, tiene que evaluar el tema de mínima frecuencia, ¿no? Lo que son rechazo de carga de mínima frecuencia, que muchas veces no lo dicen. Eso también tienen que tomarlo en cuenta cuando migren a ser clientes libres. Pero los requisitos técnicos exigibles están en la norma y el que más problema traen, como te digo, que es el limitador de potencia, y a esto tienes que sumarle esto del rechazo de carga que te digo. ¿Es correcto que sea exigido solo a aquellos clientes que migran con otro suministrador? Mira, no sé si sea correcto o no, pero pero hay cosas que dependen del propio distribuidor, ¿no? Porque si es un distribuidor que si se queda con el cliente, entonces ya prácticamente la relación técnica continúa. Entonces ahí técnicamente no hay mucho que discutir. El problema es cuando pasa a otro proveedor, pueden haber clientes libres, ¿no? O sea, pueden haber, perdón, problemas técnicos. Entonces, eso es lo que hay que ver. Si es correcto o no, eso llega un poco al tema de la subjetividad que prefiero evitar. Acá hay otra, gracias por las felicitaciones muy amables de su parte, realmente me motivan bastante y bueno, quedo siempre atento en caso que ustedes como clientes del estudio tengan algún requerimiento. Acá tengo una consulta final de Roy Zuleta y dice, efectivamente detrás del medidor se puede instalar solar más storage sin problema. Fuera del medidor, en otro punto de conexión, se debe contratar potencia en un contrato paralelo. Mira, tendría que evaluar más a detalle tu pregunta y la conexión, pero sí la posibilidad existe, ¿no? Existe. En todo caso, ya va a depender más que de un tema legal, de un tema técnico, porque muchas cosas no están prohibidas, tampoco están reguladas, pero no están prohibidas. Entonces, todo esto que son cosas nuevas, sí se pueden hacer. En realidad, en materia eléctrica hay muchas cosas que se vienen haciendo sin que estén reguladas, ¿no? Y esto que tú manifiestas, Roy, es uno de los temas que se puede hacer sin una regulación
expresa. A ver, César Gallego dice, ¿los contratos se firman año a año? No. Vamos a precisar. Cuando eres cliente regulado, las opciones tarifarias tienen un plazo de 1 año renovable inmediatamente si es que no, tú pides el cambio o la revisión, ¿ya? En el caso de los clientes libres, los contratos lo define, el año de los contratos o la vigencia de los contratos la definen las partes, ¿no? Mi sugerencia es que no se hagan contratos tan largos ni tan cortos. O sea, 3, 4 años es un contrato que permite, pues, asegurar la energía, pero también ver a futuro cómo van a pasar, porque el mercado eléctrico es cambiante, entonces es mejor asegurarse, ¿no? Así es. Lo que la ley no prohíbe, entonces se permite. Así es. Sí, para los privados sí, para el Estado no. Esa es una premisa que está en la Constitución, ¿no? Entonces, entre privados no hay límites. Si frente al Estado, sí, el Estado solo puede hacer aquello para lo cual está facultado. ¿Cuál es la vigencia mínima de un contrato de PPA? Como les digo, como le dije a César, no hay vigencias mínimas ni máximas. Eso lo definen las propias partes en el contrato. Las propias partes en el contrato. Un contrato saludable es, en esta coyuntura, ¿no? Es de unos 3, 4 años. ¿Por qué? Porque permiten asegurarte la energía, porque como le digo, no es bueno estar cambiando de proveedor, porque la energía es un bien que siempre lo van a utilizar, pero también si hacen contratos de muy largo plazo, es después, ¿qué pasa si las condiciones cambian? Miren, yo ya tengo en el sector eléctrico cerca de 30 años. Yo entré al sector eléctrico a trabajar al Ministerio de Energía en el año 95, o sea, 27 años. Y trabajé también en Ociner, MIN, por varios años, ¿no? Y uno de los temas que yo les comento es que en el sector siempre suceden cosas, el sector es muy cambiante, hay momentos que sobre oferta, sobre demanda, hay restricciones de redes, entonces por eso hay que tener cautela y contratar no tan a largo plazo, sino yo creo que un buen contrato, un buen plazo es en 3, 4, máximo 5 años que te permiten asegurar el plazo, pero también ver a futuro otras condiciones. José Moreno, pero cuando migran por primera vez de regulado al libre, el tiempo mínimo es de 3 años, sí. Ahí sí se tienen que quedar 3 años como mínimo, como mínimo. Melissa Pimentel, sí, se puede tener un grupo electrógeno como sistema de emergencia, claro que sí. Y no solo como sistema de emergencia, sino hay empresas, yo tengo clientes que tienen como que les cubre horas punta también, ¿no? Entonces, todas esas cositas que no están expresamente reguladas, pero que no están prohibidas, se pueden hacer. Hay muchas cosas que se puede, la imaginación en el sector eléctrico cada vez es más grande, están los paneles solares, que no solo para las industrias, sino para los domicilios próximamente, ¿no? Hay empresas que van a entrar al mercado bajo ese esquema, los grupos electrógenos de emergencia, y no solo de emergencia, sino que te cubren costos, que te cubren momentos del día también. Todo eso se puede, Melissa. Lo único que tienes que tener en cuenta cuando tengas un grupo electrógeno es que si tu grupo electrógeno es mayor de 500 kilovatios, tienes que tener una autorización de generación, ¿ya? Que también no es muy complicado obtenerla. Bueno, señores, un gusto tenerlos. Ustedes tienen mi correo para servirlos. Cualquier duda, con todo confianza, tenemos un equipo bastante preparado para poder absolverles todas las dudas relacionadas con sus consumos. Y en todo caso, si también quieren hacer inversiones en el sector eléctrico,
también los podemos asesorar, les podemos dar algunos tips. El sector eléctrico es un sector muy amigable, no es muy difícil la obtención de permisos y se pueden hacer muchas cosas interesantes. Yo les agradezco mucho. Hasta luego. Buen día. Chao, chao.